vidas. Volvemos a saludar a Iris Tull. Bienvenida, Iris. Sé que pronuncio fatal tu apellido, perdóname. No pasa nada, está todo bien, no es fácil. Seguimos recuperando la historia de tu familia, el legado de Mosé. Conocimos a tu primo Misha. Nos encantó saber más detalles acerca de la historia de tu tío partisano, de tu tía también. Y hoy, ¿qué nos vas a contar? ¿Cómo sigue esta emocionante historia? Bueno, hoy lo que quería contar era cómo toda esta familia que estaba disgregada entre Polonia y Alemania y pudo volver a unirse, ¿no? Creo que algo un poco ya adelanté, que eran los miembros del Joint que pasaban con libros donde por orden alfabético ponían quiénes eran los sobrevivientes y dónde estaban. Y ya fue como se encontraron en Múnich. No tengo muy claro cómo llegó mi tía a Múnich. La verdad es que eso no lo supe, pero sé que se encontraron en Múnich porque todos los desplazados, bueno, los sobrevivientes, le fueron dando viviendas que habían requisado de los alemanes. O sea, requisaron segundas viviendas, lo que hoy conocemos como countries de vacaciones. Sí, entonces ahí alojaban a los sobrevivientes. Les daban ticket de comida y les daban la casa, ¿no? Eso dices en Múnich, porque en otros En lugares Múnich, había campamentos de refugiados, ¿no? De de desplazados. refugiados. Sí. Sí, sí. Y bueno, ellos tuvieron la suerte que les dieron en un lugar de vacaciones con un lago. Siempre contaba mi padre que el lugar era bonito. Y hasta creo que tengo una foto que ya te voy a dar. Cuando llegaron allí, bueno, llegaron escalonadamente. Primero Ite con Gela, y Gela ya creo que en el último tiempo se había casado con su segundo marido, que era Recuérdanos Schneike. quién es Site y quién es Gela, para los oyentes que se Ite incorporen es mi ahora. abuela. Ite era la esposa de Moshe, mi abuelo. O sea, Ite era mi abuela. Y ella estuvo en Asac, en la cocina. Y siempre contaba que se ponían las bragas patatas. Pero tú me has preguntado si eso favoreció. Pues sí, que ponía patatas en las bragas para llevar a casa, para llegar a donde estaban para comer. Que eso le fue ayudando un poco. Entonces, cuando ella fue liberada por los soviéticos en el 44, en diciembre, se ve que los trasladaron a Múnich, siguieron a Múnich. No sé muy bien cómo, ya te expliqué, pero bueno, en Múnich recibieron esas viviendas, recibían ticket de comida, raciones, y dentro de los desplazados tuvieron suerte. Primero llegó el padre de Misha, mi tío Yanek, el partisano, con su mujer y su bebé, que había encontrado en las listas que su madre vivía y su hermana. Me imagino la emoción, ¿no? Porque nadie sabía quién estaba vivo y quién no. Llegaron, se reencontraron y Yanek siguió trabajando para la agencia judía, porque el grupo de partisanos siguieron trabajando para ir a Palestina. En esa época era el 40, sí, en el 45 ya empezaba toda la movilización de qué vamos a hacer ahora. Y el grupo de los partisanos se manejó de tal forma que empezaron a juntar eh, para, para ver cómo hacían para llegar al mandato, a Palestina, al mandato británico. Y mi tío, que siempre en la familia hubo, por herencia, siempre hubo gente que dibujaba muy bien. Y él se encargaba de hacer los papeles falsos, los pasaportes, para poder entrar en Palestina. Y del grupo de él son los que luego fueron los que levantaron el Estado de Israel, que a último momento decidieron ellos no ir a Palestina porque mi abuela se puso a llorar que tenía 5 hermanos en Argentina y que no quería más guerra. Sabían que iban a luchar. Entonces ella dijo que no quiere separarse, no quiere volver a la guerra,
y hubo todo una convención familiar a ver qué se hacía y decidieron que iban juntos a Argentina. Iris, tu Lo que te quería comentar, abuela, sí, tu abuela había seguido en contacto con esa familia en Argentina, se habían estado intercambiando cartas, por eso conserváis muchas de las fotografías, ¿no? Que has podido compartir con claro, nosotros. claro, ella le seguía mandando a la hermana que estaba en Argentina, tenía 4 hermanos que estaban en Argentina y así conseguimos las fotos, ¿no? Ahora, mi padre, ¿por qué también tenemos las fotos? Mi padre hizo un trabajo de recolección. A él le gustaba mucho la fotografía y el video. Entonces, sus últimos años se dedicó en una parte de la casa, hizo un estudio. Y en ese estudio creó ¿cómo se llamaba? Antes de DVD, que era cuadrado, los cassettes. Filmó un cassette Un VHS, ¿no? Un vídeo sí, VHS. sí, juntó de toda la familia las fotos que tenían, porque eran 5 hermanos, le había mandado alguno algunas y otras otras. Entonces él con su cámara, su foco, sus luces, se dedicaba horas a armar ese cassette que lo tengo y que lo llevé a Yad Vashem también. Y ahí estaba la foto de los abuelos, todo lo que vimos lo saqué de ahí, Ujú. del Iris, vídeo. Sí. porque cuando termines de contarnos lo que es la historia nuclear de tu familia durante la Shoah y cómo sobrevivieron, nos gustaría conocer, bueno, cómo eso, cómo has llevado la historia Yad Vashem, cómo la estás dando a conocer y cómo va ese libro en el que basamos estas entrevistas, ¿no? Ya. Estamos les reconducimos, si te parece, a los videntes, a nuestros amigos que nos están siguiendo, que están siguiendo este legado de Moshe. Estamos en Múnich, bueno, está tu familia en Múnich y en vez de dirigiros a Eretz Israel, la familia, a petición de tu abuela, bueno, pues marcha a Argentina. ¿Cómo es la llegada de tu familia, de estas personas que han sobrevivido a la mayor tragedia del siglo XX, a este país? En el que estaba, bueno, vuestra familia y que entiendo que os recibió bien y que se convirtió en la segunda patria de tus padres, ¿no? De tus abuelos. Sí, bueno, mi abuelo quedó en Treblinka, no se supo más nada de él. Eh, Abuela, perdón, mi sí. abue- sí, mi abuela. Y algo te quería comentar que encontré en estos días, que entré en los archivos de Treblinka y no hay archivos. Fue el primer lugar de exterminio y no tenían anotado la gente. Entonces están pidiendo los familiares y los historiadores de Treblinka que si alguien conoce algún familiar que murió en Treblinka, que lo declare. Me pareció muy interesante y bueno, yo declaré lo que tenía, ¿no? Bueno, volvamos. Entonces están en Múnich, en esa casa al lado del lago, donde mi padre, como no había estudiado, o sea, le habían quitado su tiempo de estudio en la fábrica de Azar, le dan posibilidades de estudiar. Entonces, con un amigo se van a un pueblo de al lado y hacen una especie de FP en ingeniería, en técnica, ¿no? Mi tío Janek está con todo el grupo de los partisanos, también ahí en Múnich, organizando cómo se van con el éxodo a Palestina. Mi tía Gela, que en el interín se volvió a casar, está con su marido Schneike Kofnas y está con su mamá y están esperando los papeles para llegar a Argentina. Y bueno, o sea, mi papá estudiando, Yanek trabajando con el grupo y mi abuela con su hija tratando de serenarse y de volver a recuperar su vida con su nuevo marido, ¿no? ¿Cuánto Eh, tiempo estuvieron en Múnich antes de viajar a Argentina? yo creo que casi un año, 6 meses. No, o sea, suficiente tiempo. Yo creo que entre 6 meses y un año, para no pillarme los dedos. Entonces, tengo fotos también de mi papá estudiando.
y también estudiaba, le gustaba mucho la cerámica, y de su mejor amigo hizo una estatua, una cara, Rosen se llamaba. Un Entonces, busto. cuando vi, Ujú. sí, un busto, ahí está, gracias. Entonces, cuando llegan los papeles, se dirigen a París. Y el amigo Rosen se dirige con su familia a Estados Unidos, ahí se separan. Llegan a París y estuvieron 6 meses, que cuando yo viví en París vino mi padre de visita y nos fuimos a buscar la pensión donde estaban viviendo, que era muy cerca de Place de la Bastille, creo que en el 19. Y allí cuentan anécdotas, ¿no? Pero bueno, vivían con ticket de comida y ese tipo de cosas. De allí bajaron a Marsella cuando llegaron los papeles. Y en Marsella tomaron el barco Campana, que era un barco italiano, que también tengo fotos, que se dirigió a Río de Janeiro, Ujú. no a Buenos Aires. Eh, Antes de que sigas, perdóname que te interrumpa. Durante todo este tiempo en la Europa post-Shoah, ellos se dan cuenta de que han perdido a muchos familiares, a muchos amigos. En ningún momento deciden volver a su pueblo. ¿Cómo gestionan este asunto, Iris? ¿Qué te contaban o qué has podido saber? sí, no querían saber más nada de Polonia, no querían volver. Creo que hubo un tío que volvió a pedir su casa y lo mataron. Le dijeron, era tu casa. Cuando tocó timbre, salió un polaco y le disparó directamente. O sea que se daban cuenta que ahí no tenían lo que hacer ni lo que volver. Además, siempre me decían que los polacos habían sido peores que los alemanes. Me explicaba mi padre que los alemanes estaban con el cerebro lavado, que tenían muy buenos psicólogos los nazis, y ellos los convencieron de que los judíos le estaban quitando la comida, pero los polacos no tenían por qué hacer lo que hicieron. Denunciaban y hubo algunos que ayudaron, pero la mayoría dice que no. Sus amiguitos del colegio lo echaban, que sufrió muchísimo la discriminación. Entonces no quería que volvamos a Polonia. Ujú. Sabían que Sí, volvieron a hablar en polaco, por ejemplo. no. Cuando mi padre llega a Buenos Aires, decide no hablar nunca más en polaco. Hablaba castellano a lo gringo. Bertita, le decía a mi hermana, Berta. No podía pronunciar bien, pero nunca volvió a hablar. Es más, pasó que en los años 80, 70 y pico, su amigo Rosen, con el cual seguía escribiéndose, que estaba en Ohio, le invitó que vayan a Estados Unidos a verse. Y tuvo que tomar un profesor de polaco Wow. para poder comunicarse con él. Nosotros nos reíamos porque no puede ser, ¿no? Es que no podía hablar polaco. Y Iris, hablas de esa amistad tan fuerte pero también se forjan unas muy poderosas en esos barcos, ¿no? En esos barcos que parten de Europa hacia la nueva vida en Estados Unidos. ¿A tu familia le sucedió igual en ese barco que partió de sí, Marsella, sí, como sí, nos sí, decías? sí. El barco que partió de Marsella iban Schiffbrider, que significan hermanos de barco, y que se fueron aglutinando y que, es más, yo los conocí como mis tíos en Argentina. Mucho tiempo después me enteré que mi primo no era mi primo y que mi tío ese no era mi tío, que era En Estados Unidos. ¿A tu familia le sucedió igual en ese barco que partió de sí, Marsella, sí, como sí, nos sí, decías? sí. El barco que partió de Marsella iban Schiffbrider, que significan hermanos de barco, y que se fueron aglutinando y que, es más, yo los conocí como mis tíos Schiffbrider, y las reuniones familiares siempre estaban. Por eso te cuento, los cumpleaños de mi niñez siempre eran con los Gifrider y la familia sobreviviente, y había dos, eh, Paike era una de ellas, que tocaba el piano y cantaba, y entonces todos los cumpleaños terminaban cantando en polaco, así fue como que aprendí la polca, bailando, y terminaba con el himno de los partisanos, siempre. Entonces, esos son mis recuerdos de infancia.
y todo fue con los Shift Breeder, Qué, emo- continuamente. qué emocionante. Eh, ¿Qué más nos quieres sí, contar de esta llegada a Argentina? ¿A qué se dedicaban esos hermanos de barco? Tu padre, bueno, nos habíais dicho que volvieron a dedicarse al negocio de los juguetes, pero no sé si sí, les pero sirvió esa formación profesional que, sí, que hizo cerca de Múnich. en Múnich. Ujú. Lo que te cuento ante todo es que la peripecia que fue llegar a Buenos Aires fue terrible, porque llegaron a Brasil en barco, de Río a Asunción del Paraguay en autobús, en lo que podían encontrar. Y en Paraguay tuvieron 6 meses porque el general Perón no dejaba la entrada de judíos, solamente los nazis entraban en Argentina. Entonces no conseguían los permisos. Gela en ese momento, o sea, la hermana de mi papá, estaba embarazada. Entonces, el hermano de mi mamá, que era un primo, fue a buscarla con papeles diciendo que era su mujer y la hizo entrar legalmente porque estaba con el vientre hinchado, ¿no? O sea, estaba embarazada. Y los demás tuvieron finalmente, decidieron bajar, contrataron un barquito, una balsa y una canoa, decían, cubiertos, bajaron por el Paraná hasta llegar al puerto de Buenos Aires y entraron ilegalmente de noche. Mm. Así que no se había terminado todas las peripecias. Desde luego que no, y no, y Argentina no era o no fue para muchos judíos ese país acogedor ese país de recibir eh, que otras personas afirman que fue, ¿no? No era fácil llegar a establecerse No, en la Argentina de Perón, que como decir sí que facilitó al contrario, la llegada de muchísimos nazis. Mm. así que no se había terminado todas las peripecias. Desde luego que no, y no, y Argentina no era o no fue para muchos judíos ese país acogedor ese país. De hecho, bueno, se comenta, seguro que sabes tú más y muchos de nuestros seguidores también, que había situaciones en las que las víctimas se cruzaban en la calle con los perpetradores, ¿no? O se sabía Por supuesto, dónde vivían los nazis y así fue cómo. como, así fue como se descubrió a Eichmann por una Ujú, víctima ujú. que lo fueron a buscar de Israel a Argentina. Pero bueno, volvamos a la familia. Llegan a Buenos Aires y mi papá lo designan ir a vivir a la casa de Sara, una de las hermanas de Ite. Ahora, en la casa de Sara vivía su hija, que había nacido en Argentina, pero que a los 7 años, cuando ella tenía 7 años, eh, el marido de Sara, que le había ido muy bien en Argentina, le propone, ¿por qué no te vas con tu cuñada y los chicos a visitar a la abuela, que estaba en Radomsko? Entonces se fueron en barco, o sea, qué coraje, ¿no? O sea, a mí ahora, digo, nosotros vamos en un avión 10 horas, lo que era ellos fueron 3, 4 meses. Llegaron a Radomsko a ver a la familia antes de la guerra. O sea, mi mamá tenía 7 años, debía ser el 26. No, 32, perdón, 32, 33, preguerra. Llegan a la casa de Ite, de mi abuela, su hermana con su hijita, y estaba Abraham, que tenía 9 años. Entonces le dicen, Abraham, tú te tienes que ocupar de tu primita de Argentina. Y tengo la foto, te la voy a pasar. Y estuvieron, siempre cuentan que estaban todo el día juntos y él contaba que la llevó a ver King Kong. Ahí podemos ver la fecha. Y se cuenta de ella, de que era una indiecita que vino de Argentina y saltaba en las camas cantando la cucaracha. Pero han contado familia de Israel que no estuvieron en Argentina, pero que la vieron. Cuando a mi papá le designan ir a vivir a la casa de Raquel, que es mi mamá, se encontraron y el amor de su vida. Entonces, Wow, sí, fue el amor de su vida. Entonces se qué empiezan a salir, historia. Ujú. sí, empiezan a salir, pero ¿qué es lo que pasa? Eran primos. Entonces había que preguntar al rap, había que ver si se pueden casar, y finalmente los dejan casar y nacemos mi hermana y yo, Berta Iris.
Sí, sí. Y, bueno, ellos cuando llegaron a Argentina, Yanek y mi papá ponen una fábrica de metalúrgica. Se habían traído matricería de Alemania. Entonces, mi papá salía, como era más chico, salía a trabajar afuera para tener un sueldo y ese sueldo poder levantar la fábrica. Y la levantan y luego esa fábrica, los dos se separaron, pero cada uno fue, ¿qué es lo que hicieron? Una fábrica de juguetes. Solo que en vez de chapa, esta vez era de plástico. Muy bien. Entonces te cuento que ¿Te parece que dejemos por aquí este capítulo en esa vida que empieza a conformarse en Argentina y que bueno eh, que citemos a nuestros videntes, a nuestros seguidores, a un próximo capítulo de este El legado de Mosé con Iris Stull. Muchísimas gracias, Iris. Te esperamos en el próximo capítulo. muchísimas gracias a ti y a todos los que me siguen. Me han hecho muy feliz. Gracias.